La audacia de la esperanza tiene una visión completa, no solo del político, no solo del senador, del abogado, sino del ser humano que es Barack Obama. Escribe como senador y como abogado, pero a la misma vez en el libro logra escribir como esposo, como padre y como cristiano, como un hombre de fe. Da importancia, por ejemplo, a los valores, a la vida espiritual, pero va más allá, asegurando que precisamente los valores y la vida espiritual no son menos importantes que el producto interno del país, por ejemplo. O sea que para él tan importante es ocuparse de la parte económica de un país como de los valores de la población. Yo encontré que él escribe con una apertura, una honestidad poca vista en el mundo de la política. Por ejemplo, hace una autocrítica del rol que desempeñan los legisladores en el Congreso. Y no creo que muchos legisladores, por experiencia aquí del país y también habiendo trabajado en Estados Unidos, muchos legisladores y muchos congresistas y políticos son muy abiertos a hacer este tipo de críticas al papel que juegan en la política. Con respecto a la honestidad, por ejemplo, dice que los políticos tal vez no mienten, pero saben que no se recompensa a quienes dicen la verdad, sobre todo si la verdad es complicada. Con respecto al debate político, por ejemplo, dice que habla de la falta de honestidad, del rigor, del sentido común, y de hecho en varias ocasiones reitera que no hay tal debate político, que realmente muchas veces en Washington se concentran en ganar las discusiones, pero no en solucionar los problemas. No teme confesar, y esto a mí me pareció como muy genuino de su parte y que demuestra la honestidad. En el libro él confiesa que al llegar a la capital norteamericana rápidamente se dio cuenta que votar según sus principios no iba a ser tan fácil como él había creído. O sea, que ya iba a estar en juego y que sus valores y sus principios iban a entrar en juego y que no iba a ser tan fácil poder votar tal vez lo que su conciencia le pedía que él votara. Como político tampoco teme admitir y reconocer que la mayoría de los ciudadanos, yo creo que esto se aplica también aquí en nuestro país, sean del partido que sean, están cansados de la retórica, están cansados de que los intereses que representan a muy pocos traten de conseguir ventaja y de que las minorías ideológicas intentan imponer su versión sobre lo que es la verdad. Enumera todo esto y critica lo que hacen los legisladores, lo que se hace en el Congreso, pero a la vez propone soluciones. Y esto es lo bueno del libro. Él propone hacer una nueva forma de política que sea capaz de basarse en lo que une más a la población en vez de sus diferencias. Y a través del libro, aunque él expone, dice, sí, este es el problema, pero siempre le da uno una solución. Como parte de, o miembro de la prensa, me sentí no me sentí agraviada, ¿no? Agraviada porque habló muy crítico de la prensa. Precisamente uno de los puntos fundamentales que él dice que hay que tener en cuenta en la política. Asegura que en estos momentos lo que está reinando en la prensa, especialmente obviamente la de Estados Unidos, le llama una prensa desvergonzada, partidista, que incluye tertulias de radio, columnistas de periódicos y circuitos de tertulias de cable, mejor dicho, y los bloggers, porque él habla mucho con los bloggers en internet, que intercambian insultos, acusaciones, rumores, insinuaciones 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea que él no tiene muy buena visión de lo que es la prensa en estos momentos en Estados Unidos. Él dice que esto a la vez provoca que la cultura política se convierta más áspera, hace que los temperamentos se enciendan y contribuye a fomentar la desconfianza. Pone un ejemplo en el que él se califica como una víctima, o por lo menos lo interpreté yo así, de la prensa, porque él dio un discurso en la inauguración de una biblioteca presidencial
y hablaba de lo que tuvo que pasar el presidente Lincoln, las vicisitudes, hablaba de su humanidad, hablaba de cómo él pudo sobrepasar sus derrotas, hablaba de su autodidáctica, de su determinación frente a los retos que tuvo que enfrentar. Y meses más tarde, o un mes más tarde, algo así, una revista le pidió, por favor, si podía hacer un escrito para la revista, creo que fue la revista Time. Y entonces él les dijo, mire, yo no tengo mucho tiempo, ¿podría usar parte del discurso que yo utilicé? Le dijeron, no, no hay problema. Bueno, él quitó unas cuantas palabras, reformateó un poco aquí, un poco allá, pero al final de ese párrafo en donde él hablaba de todo lo que Lincoln pasó, de las vicisitudes, de los retos, él añadió que le recordaba mucho de su propia lucha. Bueno, eso fue la hecatombe para los periodistas, porque le cayeron arriba diciendo que cómo era posible que, bueno, que el currículo de Obama no estaba mal, pero que hasta ahora no había grandeza y que si seguía hablando de ese mismo modo, nunca lo habría refiriéndose a la grandeza. O sea, esto nuevamente le confirmaba lo que le habían dicho sus colegas con más experiencia, los veteranos colegas en el Senado, que le decían que cada palabra que él dijera, ya estando como figura pública en Washington, iba a estar bajo escrutinio constante y que tenía que medir cada palabra. Otro aspecto fundamental del que habla él en su libro con respecto a la política es el dinero. Su primera campaña a la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja en Estados Unidos, fue un fiasco. Primero, no tenía dinero. Segundo, que las encuestas lo daban, bueno, era, creo que, no recuerdo la cifra exacta, pero era como él tenía un 6% y el otro tenía un 90%, era horrible. Y de hecho él dice, eso nos enseña, no se metan al ruedo político sin hacer una encuesta antes, porque ya cuando están en el ruedo político es muy tarde para hacer la encuesta. Y ya si están en el ring tienen que pelear, pero nunca me debería haber metido sin antes haber hecho la tarea, ¿no? O sea, sin antes haber hecho esas encuestas. Pero habla también del dinero, no tenían dinero y era, inclusive él sabía que no tenía el dinero y como él se enfrentaba, cada reto que él ha enfrentado, como él se enfrentaba a las personas y a los colaboradores que trabajaban con él y les decía, sí, estamos entusiasmados, vamos a seguir hacia adelante, pero él sabía que cuando llegaba a la oficina ni había dinero, ni había cómo hacer campaña, pero seguía. O sea, él seguía enfrentándose a ese reto. Temas que cautivan para mí al lector, las oportunidades, la fe, la familia y por supuesto el tema de la raza. Las oportunidades, aunque obviamente él es el hijo de un inmigrante, ¿no? Su papá es de Kenia, su mamá de Kansas. Aunque él tuvo ciertas oportunidades, él en un momento compara lo que él tuvo con lo de su esposa Michelle. Su esposa Michelle venía de una familia muy humilde. Su papá enfermo con múltiple esclerosis, su mamá era una maestra, pero se había dedicado realmente a la casa. Primero, cuando su papá se enferma, tiene que tomar las riendas de la casa y tiene que hacer una serie de decisiones económicas para poder sobrevivir, porque ella tuvo que sacar su familia a flote. Entonces era muy diferente a lo que él había enfrentado económicamente, porque él fue a una excelente universidad. O sea, él tuvo más oportunidades habiendo vivido fuera, en Indonesia, en Hawái. Su esposa había permanecido ahí en Illinois, en el mismo sector, sus padres, una familia muy tradicional. Entonces él habla de esa falta de oportunidades y cómo él quisiera ver esas oportunidades distribuidas equitativamente para todo el mundo. El tema de la fe, muchos políticos, especialmente en Estados Unidos, prefieren no hablar del tema de la fe. Aquí es muy diferente porque aquí casi la mayoría de los legisladores pues practican la fe católica, pero en Estados Unidos tratan de no hablar del tema de la fe mucho. Él no fue criado en un hogar religioso, aunque su madre dice que a pesar de no ser religiosa le inculcó unos valores que realmente fueron los que lo motivaron a él a realizar el tipo de trabajo social que lo lleva a la política, porque él comienza como un organizador comunitario. Y
él se convierte al cristianismo ya de grande. Y por un lado dice que lo atrajo fue la capacidad que tiene la tradición religiosa afroamericana para desencadenar cambios sociales. Esto parece ser, en mi opinión, lo que yo puedo captar del libro, es lo que mueve a Obama, o sea, realizar estos cambios sociales desde que era el trabajador comunitario, mucho antes de ser el político. Ahora, lo que deja bien claro es que nadie tiene el derecho a imponer su fe en un debate político. O sea, aún lo que usted crea en el tema del aborto, en cualquier tema, no puede entrar en el debate político su fe. Hace una separación de Estado, una separación entre la Iglesia y el Estado total. En ese punto inclusive menciona a Jefferson, que era el presidente, Jefferson en ese momento, el que hizo esa separación de Iglesia y Estado. Con respecto a la familia me motivó muchísimo y escribió tan profundamente de lo que representa su familia para él. No solo lo que era su abuela, su mamá, su padre, que ya lo conoció prácticamente de grande, pero su familia, Michelle y sus 2 hijas. O sea, como él estando en el Senado, llamaba a decirle, mira, aprobaron una ley en la que yo pude presentar una pequeña enmienda a esa ley, y él decía, mira, por favor, tengo un problema grave aquí en la casa. ¿Qué te pasa? Tengo hormigas en la casa. Hay hormigas, trae trampas de hormigas cuando vengas. ¿Cómo? ¿Cuántas? 2. Y, o sea, lo de él, que era mucho más importante, ya lo de Michelle se convertía en más importante, de traer, o sea, para matar a las hormigas en la casa. Para él no era un problema grande, pero para ella sí. Ella estaba, o sea, tuvo que tomar el mando de la casa mientras él se iba a Washington. Entonces, como él relata las noches de soledad, las noches que bueno, que extrañaba a sus hijas y que llamaba, hola, ¿y qué hacen? Dime, papi, ¿desde cuándo? Desde los últimos 10 minutos que llamaste. O sea, que él llamaba repetidamente a ver qué pasaba con sus hijas, cómo estaban, pero era con mucha frecuencia por esa soledad. Entonces, ese hombre de familia, escuchar ese testimonio de lo que ha significado su familia y sus hijas, realmente que lo cautiva a uno, porque los políticos, yo sé muy poco de los políticos aquí en el país, entonces, y de hecho de los políticos también en Estados Unidos, entonces esa franqueza y esa honestidad con la que habla de la familia, realmente habla de ese ser humano que les hablaba al principio. Y finalmente el tema de la raza, obviamente eso conmueve porque él es mitad blanco, mitad negro, aunque él es obviamente de la raza negra, pero su mamá era blanca americana de Kansas, o sea, que tiene que haber sido muy difícil para él cuando pequeño, porque él claramente, o sea, tiene que haber lucido muy diferente. Yo no he visto fotos de su madre, pero muy diferente a su mamá, a su abuela y a su hermana, que entonces el papá es de Indonesia. Entonces, para él lidiar con eso, aunque no habla de eso directamente, pero tiene que haber sido muy difícil. Yo me imaginaba cómo él lidió con eso mientras él estaba creciendo. Pero a través del libro, cuando él empieza a hablar de la raza, aunque él reconoce que se ha hecho mucho en términos de la discriminación en Estados Unidos, no deja de reconocer que, por ejemplo, cuando visitaba el país, por ejemplo, después del huracán Katrina, él fue a Luisiana y vio la devastación y decía, caramba, muchos de los damnificados eran de la raza negra, eran los más empobrecidos. Entonces, no podía dejar de decir, bueno, se ha avanzado mucho, pero ¿por qué la mayoría de los damnificados son negros? Esta es la cara de la pobreza, la cara negra de la pobreza. Me conmovió mucho que él habla de un discurso que él dio en el 2004 en la Convención Nacional Demócrata, en donde él dice, no hay una América negra, no hay una América blanca, no hay una América latina, no hay una América asiática, somos solos unos Estados Unidos de América. Y eso realmente yo creo que para mí engloba lo que el mensaje que él está tratando de llevar. Durante años, no solo en Estados Unidos, aquí también, o sea, por los partidos políticos, pero creo que uno se concibe como, bueno, aquí están los hispanos, aquí están los americanos, aquí están los negros, y es una lucha a ver quién puede llegar más lejos, quién puede sobresalir.
en vez de todos trabajar juntos como país para lograr metas y para lograr ese cambio del cual él habla. Y yo les digo realmente, yo quedé muy impresionada. Yo puedo votar en Estados Unidos, no voté, no me registré a tiempo, porque realmente como que no me entusiasmaba ninguno de los dos candidatos. Pero si me hubiera leído el libro, yo creo que hubiera votado por él, realmente, porque me parece que él transmite una honestidad y una forma de escribir tan didáctica, pero que conmueve, y escrita por él. O sea, eso es lo más impresionante, que realmente conmueve. Yo creo que se conoce el lado del ser humano y si I can't stress enough. No puedo, he estado leyendo mucho inglés últimamente, hacer énfasis en eso, conocer el ser humano, el lado humano de un político, yo creo que es tan importante como conocer qué proyectos tiene, porque si uno conoce los valores que tiene, por ahí, o sea, desde ahí se desprende lo demás. Y muchas veces no conocemos la vida personal de los políticos, sabemos lo que hacen, los proyectos que quieren hacer, muchas veces hasta las discusiones, pero no presentan o se quedan en promesas esas soluciones. Pero tenemos que ver de dónde vienen, cuáles son sus raíces, en qué creen, para ver hacia dónde nos van a dirigir como país y como población. Pues Alicia tuvo muy poco tiempo para hacer su tarea, pero obviamente hizo un excelente trabajo. Thank you. I Y tried. ahora pasamos al embajador Vega. Vamos a ver qué opina el embajador. Bueno, yo creo que ante todo hay que agradecer a la embajada norteamericana por esta feliz idea de discutir este libro de los presidentes de los Estados Unidos, a Funglode por ser el huésped o recibirnos aquí esta tarde. Me alegra mucho estar con Alicia, con quien he estado bregando desde hace por lo menos 8 años en estos asuntos, desde cuando los dos estuvimos en el Caribe. Es una tradición ya en la política norteamericana de que una persona que aspira eventualmente a ser candidato presidencial escriba un libro durante el inicio de su carrera y su campaña para que se le conozca, con suerte para que recaude fondos la venta del libro para su campaña electoral. Ahí tenemos los perfiles de valentía de John F. Kennedy, quien luego se supo que no escribió el grueso de ese trabajo, pero mientras se conocía que no era así, pues fue un libro de mucho éxito. Está el contrato con América de Newt Gingrich, que con la misma velocidad con que se hizo popular también pasó al olvido. Pero tenemos ahora esta obra de un individuo que estudió en la Universidad de Columbia y luego en la Universidad de Harvard, que fue el primer afroamericano en dirigir el famosísimo Harvard Law Review, que es una revista importantísima de derecho en los Estados Unidos. Un individuo que tuvo 10 años como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago. Yo debería saber, pero francamente no sé cuál fue el último presidente de los Estados Unidos que fue profesor universitario. Creo que habría que remontarse antes de los años 30 del siglo pasado. Así que esto ya es un nuevo tipo de individuo, casado con una señora que estudió en Bryn Mawr. Los que saben de educación secundaria de los Estados Unidos saben que es la escuela secundaria tal vez más famosa de los Estados Unidos, y después se graduó nada menos que de la Universidad de Princeton. Sí, es una pareja con un rigor académico extraordinario. Él tuvo la honestidad, por ejemplo, intelectual de admitir que en esa obra, que su título, La audacia de la esperanza, no es una frase de él, es una frase del reverendo Wright, a quien él admiraba tanto en esa época. Y me imagino que ahora se siente mal de haber escrito eso porque él, durante la campaña electoral, tuvo un muy serio problema con Wright y tuvo que separarse políticamente de él, ¿no? Es un individuo con unos pasivos políticos que yo pensaba que eran insuperables. En el año 2001, Osama Bin Laden se convierte en el gran enemigo de los Estados Unidos. Estados Unidos invaden a Irak para derrocar allí al gobierno de Hussein. Y este candidato se llama Barack Hussein Obama. Ya eso era por definición para descalificarlo de cualquier posibilidad de ganar una elección, más cuando también era negro afroamericano. Cuando él comenzó a hacer carrera política
y comenzaba a tener buenos votos y buenas intenciones y popularidad entre los afroamericanos, la extrema derecha comenzó a criticarlo de que él realmente no era un negro afroamericano, porque no era descendiente de esclavos. Hasta ahí llegaron los ataques ideológicos contra él, ¿no? Su padre era un ateo de Kenia, aunque educado como musulmán. Todas estas son las cosas que uno pensaba que harían imposible que esta persona pudiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Su madre se casó de nuevo con un indonés. Yo me acuerdo de estudiante universitario en el año 55, 56 del siglo pasado, haber ido en un autobús desde Filadelfia a Washington en un par de ocasiones para manifestaciones de los derechos humanos, abogando porque los negros tuvieran derecho a sentarse en los autobuses, ir a la escuela, etc. Que de pronto haya un presidente afroamericano hoy en día, habla muy bien de los Estados Unidos. Y yo creo que nosotros los dominicanos debemos vernos en ese espejo y autocriticarnos. Porque aquí en la política nosotros utilizamos los temas racistas, por ejemplo, para atacar a José Francisco Peña Gómez en sus ambiciones presidenciales, por el simple hecho de haber sido nacido en la República Dominicana, pero hijo de haitianos. Yo creo que eso nos debe hacer pensar, un individuo que era tan criticable por muchas otras cosas, sin embargo optamos por el tema racista. Y también habla mal de muchos países de América Latina donde los descendientes de indios o de negros tienen pocas posibilidades de éxito. Aún en un país que ha tenido una revolución social y política como Cuba, ahí es difícil todavía que un negro pueda ascender políticamente. Así que es en esa perspectiva que yo creo que hay que ver este fenómeno de Obama en los Estados Unidos. También es que yo sepa, puede ser que me esté equivocado, el único presidente de los Estados Unidos que ha tenido una experiencia viviendo en un país tercermundista. Entre el año 1967 y 1972, teniendo él entre 5 y 10 años de edad, vivió en Indonesia. Fíjense lo que él dice sobre sus memorias en esos años tan formativos, como somos entre 5 y 10 años de edad. Mi padrastro andaba en motocicleta y mi madre tomaba cada día el minibús, vivíamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad, sin aire acondicionado, refrigeración, ni inodoros con cisterna. No teníamos carro. Mi padrastro andaba con motocicleta y mi madre tomaba cada día el minibús que la llevaba a la Embajada de Estados Unidos, donde trabajaba como profesora de inglés. Sin dinero para ir a la escuela internacional en la que se matriculaban la mayoría de los expatriados, fui a escuelas locales indonesias y corrí por las calles de la ciudad con los hijos de granjeros, sirvientes, sastres y dependientes. Un tiguerito tercermundista como cualquier otro. Ese es el presidente de los Estados Unidos de hoy en día. Esa fue su juventud. Fue a escuelas católicas y musulmanes. Luego, en su adultez, decidió trabajar en el barrio de Harlem para tratar de ayudar a los afroamericanos. Luego a los pobres de los grandes barrios de Chicago. Visitó a Kenia. Y aunque nunca ha estado en América Latina, y mucho menos en la República Dominicana, dices cosas ahí que hace recordar que si uno no se diera cuenta que está escribiendo en los Estados Unidos, haría pensar que está escribiendo sobre la República Dominicana. Él dice, y estoy citando algo que tú mencionaste, la influencia de los medios en la política de hoy cobra muchas formas. Lo que actualmente llama más la atención es la aparición de una prensa desvergonzantemente partidista, tertulias de radio, columnistas de periódicos en el circuito de tertulias en cable. Y luego agrega en otra frase, sentimos en nuestras entrañas la falta de honestidad, rigor y sentido común del debate político. Y nos disgusta lo que parece una retahíla continua de alternativas falsas o idénticas. No se atiende a los desafíos más importantes de la nación y si no cambiamos de rumbo pronto, puede que seamos la primera generación en mucho tiempo que deja a sus hijos un país más débil y dividido que el que heredó de sus padres. Quizás más que en ningún otro momento de nuestra historia reciente, necesitamos una nueva forma de hacer política. ¿Suena a la situación dominicana? Por supuesto que sí. Agrega en otro lugar, la gente tiene que hacer cola en una dependencia del gobierno en la que solo hay una ventanilla abierta
mientras que 3 o 4 empleados públicos hablan entre ellos a la vista de todos. Todo el que ha ido a una oficina pública de este país sabe de qué está hablando Obama. Hace suya la frase del presidente Reagan: el gobierno no es la solución del problema, el gobierno es el problema. También alega en otro lugar: en algún punto del futuro los extranjeros dejarán de prestarnos dinero, las tasas de interés subirán y nos gastaremos la mayor parte de lo que genere este país pagando nuestras deudas. Hoy en día los dominicanos pagamos 30 centavos de cada peso que pagamos en impuestos para repagar la deuda externa. También tiene ideas muy concretas sobre temas como la globalización, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la política hacia Centroamérica y el Caribe, el sistema impositivo norteamericano, la migración, la función del Pentágono y la guerra de Irak, que por ser relevante a América Latina, yo creo que vale la pena citarlo. Con relación a la globalización dice: no hay duda de que la globalización ha traído beneficios significativos a los consumidores americanos. Ha bajado los precios de productos que eran considerados de lujo, desde pantallas de televisión gigantes hasta melocotones en invierno, y ha aumentado el poder adquisitivo de los americanos con ingresos bajos. Ha contribuido a mantener baja el control de la inflación, ha disparado los beneficios de los millones de americanos que invierten en el mercado de valores, ha franqueado nuevos mercados de los productos y servicios estadounidenses y ha permitido que países como la China y la India reduzcan dramáticamente la pobreza, lo que a largo plazo hace que el mundo sea más estable. Uno creería que hasta ahí es un gran defensor de la globalización, pero esperen lo que dice ahora. Pero no se puede negar que la globalización también ha aumentado la inestabilidad económica de millones de americanos. Durante la década pasada hemos visto un fuerte crecimiento económico, pero un anémico crecimiento del empleo, un gran salto de la productividad, pero una congelación de los salarios. Es el énfasis en lo que se llama fair trade, que es una forma de auspiciar el proteccionismo en los Estados Unidos, lo que hace visualizar que esta nueva administración no va a favorecer mucho el libre comercio. Él aboga, por ejemplo, de reformar los impuestos para que las empresas que se trasladan al extranjero pierdan las ventajas fiscales, para tratar de que no haya el outsourcing que tanto beneficia a los países como la República Dominicana en nuestras zonas francas de alta tecnología. ¿Qué dice él sobre el Fondo Monetario? Bajo el liderazgo de Washington, el FMI, diseñado después de la Segunda Guerra Mundial para que sirviera como prestamista de último recurso, ha obligado una y otra vez a países, como por ejemplo Indonesia, que estaban sufriendo una grave crisis financiera, a pasar por dolorosos reajustes, subidas radicales a tasa de interés, recortes en los gastos sociales del gobierno, fin de los subsidios a industrias clave, etcétera, que causan enormes penalidades a sus pueblos. Es una medicina muy amarga que a nosotros, los americanos, nos costaría mucho tomar. También critica mucho al Banco Mundial, que tiene reputación de financiar proyectos grandes y caros que sirven para pagar sumas enormes a consultores que están bien relacionados con las élites locales, pero que hacen poco por los ciudadanos corrientes, aunque son esos ciudadanos corrientes los que tienen que pagar los créditos cuando vencen. En su crítica a la administración del presidente Reagan, expresa prácticamente en un único lugar en el libro, y creo que es de las pocas críticas que ha hecho, o pocas veces que se ha expresado sobre políticas en América Latina, dice lo siguiente sobre la administración de Reagan. Su administración apoyó la Sudáfrica del apartheid, financió los escuadrones de la muerte de El Salvador y dispuso la invasión de la minúscula y desventurada Grenada. Cuanto más estudiaba la política en torno a las armas nucleares, menos me gustaba la idea de la guerra de las galaxias. Por último, el contraste entre la brillante retórica de Reagan y el escabroso asunto del Irán-Contra me dejó mudo. Es decir, una percepción de la política internacional totalmente diferente a las últimas dos administraciones republicanas. Un día se juntó con Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, y se sorprendió cuando Buffett le dijo que él había calculado que él pagaba impuestos en los Estados Unidos como por ciento de sus ingresos totales, una proporción menor
que la recepcionista de la oficina donde había entrado a visitarlo el señor Obama. Sí, por eso él aboga una reforma tributaria donde los ricos paguen más y los menos, y los pobres paguen menos. También hay que admitir que bajo él va a ser muy difícil conseguir reformas en el área de la migración. No solamente porque tiene los sindicatos que están en contra de la migración, sino por el hecho que ante una situación económica tan difícil como la actual, es el momento más inapropiado en términos políticos para abrirse a la inmigración. Pero él también tiene ideas muy específicas sobre este tema. Por ejemplo, y si voy a ser honesto, debo admitir que no soy totalmente inmune a los sentimientos nacionalistas. Cuando veo cómo ondean banderas mexicanas en las manifestaciones a favor de la inmigración, a veces siento un toque de resentimiento patriótico. Precisamente me acuerdo, estando de embajador en Washington, cómo tanto el embajador de México como el de los países centroamericanos trataban de impedir que las manifestaciones aparecieran banderas de los países de los inmigrantes, porque eso lo que hace es exacerba el nacionalismo norteamericano, porque si usted lo que quiere es que se pasen leyes que favorezcan la migración, se supone que usted quiere ser eventualmente ciudadano americano. Y ese mismo sentimiento lo expresa Obama. También agrega, cuando me veo obligado a usar un traductor para comunicarme con la persona que me está arreglando el auto, siento cierto grado de frustración. También tiene ideas muy específicas sobre el papel del Pentágono. Dice, con el tiempo, el triángulo de hierro formado por el Pentágono, los contratistas de defensa y los congresistas en cuyos distritos el Departamento de Defensa gastaba mucho dinero, amasó un enorme poder y pudo conducir y determinar la política exterior de Estados Unidos. Y aunque la amenaza de una guerra nuclear impediría el enfrentamiento militar directo con nuestras superpotencias rivales, los líderes estadounidenses se acostumbraron a ver los problemas del mundo desde una óptica militar y no desde un punto de vista diplomático. Está reflejando una vieja idea de un famoso republicano, el presidente Eisenhower, quien en su discurso de despedida criticó al complejo militar industrial. Y me acuerdo de una famosa frase de McNamara, que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos en el gobierno de J.F. Kennedy y luego L.B. Johnson, que cuando dejó ese cargo y se encargó del Banco Mundial, dijo que se podía triplicar el presupuesto de ayuda internacional del Banco Mundial simplemente con un poquito más de eficiencia en el gasto militar norteamericano, un mínimo de eficiencia en el gasto militar norteamericano. Muy crítico de la guerra en Irak. Dice, lo que de ningún modo podía apoyar era una guerra idiota, una guerra apresurada, una guerra basada no en la razón, sino en la pasión, no en los principios, sino en la política. Y añadió, esto es en el 2002, cuando se inicia la guerra, sé que incluso si tenemos éxito en la guerra contra Irak, será necesario que Estados Unidos ocupe el país durante quién sabe cuánto tiempo. Y no sabemos cuánto costará eso ni cuáles serán las consecuencias de esa ocupación. Sé que una invasión de Irak sin motivos claros y sin un amplio apoyo internacional empeorará el conflicto en el Medio Oriente, provocará que el mundo árabe siga sus peores y no sus mejores instintos y reforzará la capacidad de Al-Qaeda de captar nuevos reclutas. Eso lo dice él al iniciarse la guerra de Irak y vea en perspectiva lo acertado que estuvo en su crítica. Agrega, ¿por qué invadir Irak y no Corea del Norte o Birmania? Es decir, si estamos en contra de las dictaduras, ¿por qué ser selectivos? ¿Por qué intervenir en Bosnia y no en Darfur? En Irán es nuestro objetivo cambiar el régimen, desmantelar la capacidad nuclear iraní, impedir la proliferación nuclear o las tres cosas. Estamos decididos a usar la fuerza siempre que un régimen despótico aterrorice a su pueblo y si es así, ¿cuánto tiempo nos quedamos allí para asegurarnos de que la democracia eche raíces? ¿Cómo tratamos a países como China, que están liberalizando su economía, pero no a su sistema político? ¿Trabajamos siempre a través de Naciones Unidas o solo cuando Naciones Unidas esté dispuesto a ratificar las decisiones que hemos tomado nosotros de antemano? Osama Bin Laden sabe que no puede derrotar ni incapacitar a Estados Unidos en una guerra convencional. Lo que Bin Laden y sus aliados sí pueden hacer
es infligirnos el suficiente dolor como para provocar una reacción de tipo que ya hemos visto en Irak. Una incursión militar plagada de errores e insensata en un país musulmán que a su vez dispara las insurgencias basadas en sentimientos religiosos y nacionalistas, lo que a su vez provoca que la ocupación de Estados Unidos tenga que ser larga y difícil, lo que lleva a una cifra cada vez mayor de bajas en las tropas americanas y la población local. Ese es el plan de Bin Laden para ganar la guerra. Desde una cueva y hasta ahora, al menos, nosotros hemos interpretado exactamente el papel que había previsto para nosotros. Y ahí, en base a esos conceptos muy íntimos de él, uno puede prever cuál es su agenda: enfrentar primero el problema económico de Estados Unidos, poner énfasis en Irak, Afganistán y Pakistán. Quién sabe si tome medidas sorprendentes, así como Nixon decidió sorprender al mundo llegando a China y haciendo las paces con China. Quién sabe si de pronto se aparece en Teherán y le ofrece a los iraníes que desmantelen sus planes de tener potencial nuclear, a cambio de los Estados Unidos convencer a Israel de que elimine su capacidad nuclear que existe desde los tiempos del presidente Reagan. Son ideas así extraordinarias que podrían funcionar, ¿no? También tiene ideas muy específicas cómo redistribuir el ingreso de los Estados Unidos a través de un mejor sistema de salud y reforma tributaria. Dentro de 3 meses, en Trinidad y Tobago, el presidente Leonel Fernández conocerá al presidente Obama. ¿Qué temas tratarán? El tema de las drogas, la migración, el libre comercio, medio ambiente, derechos laborales, Haití, Cuba. Sí noto cómo en su campaña electoral, de los pocos temas que enfatizó el presidente Obama sobre América Latina fue la idea de un plan para América Latina y los Estados Unidos sobre el tema energético. En términos generales, él ha dicho lo siguiente: una nación que no controla sus fuentes de la energía, no controla su futuro. Y hay esa propuesta de él de una asociación energética para las Américas. Es interesante. Hay que recordar que el inicio del proceso de integración económica de la Unión Europea fue precisamente una integración en el área de energía, el carbón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Schuman y todas esas personas concibieron generar la electricidad de Europa en una base común. Entonces está el acuerdo previo ahora de Bush con Brasil para el etanol del 2007, pero Obama apoya mantener los impuestos a la importación de etanol brasileño. Entonces, ¿en qué podría consistir ese acuerdo, esa asociación energética para las Américas? Bueno, donde más tiene que perder en el tema energético es Centroamérica y el Caribe, que dependemos mucho más que América del Sur en energía importada. Tal vez se puede revivir la vieja idea de una planta nuclear en Puerto Rico, que se comenzó a construir en la década de los 50. En Estados Unidos hace 30 años que no se construye una planta nuclear, pero es una idea nueva que se está discutiendo para que desde Puerto Rico esa planta por un cable submarino nos venda energía a la República Dominicana y Haití. Está el proyecto colombiano de un cable submarino para generar en Colombia, con sus grandes recursos hidroeléctricos y su carbón barato, energía para suplir a Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Francia, por ejemplo, el 77% de su generación es nuclear. Alemania un 27%, Estados Unidos apenas un 19%. Así que todo eso son parte de un esquema interesante de asociación energética que obviamente va a tener muy poca cooperación de parte de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, pero tiene posibilidades, ¿no? El énfasis va a ser menos energía de origen fósil, más de viento y sol, pero los Estados Unidos son poco competitivos en energía solar y en energía de aire mucho menos. Ahí los competitivos son España y Europa. Y con los precios del petróleo tan baratos ahora, esas fuentes alternativas de energía permanente se hacen mucho menos atractivas. Pero los objetivos de Obama son claros: eficiencia energética, seguridad energética y mitigación del cambio climático a través de un sistema energético que no dependa de los fósiles. Aspectos personales. La canciller Hillary es amiga de la República Dominicana. Estuvo aquí cuando el huracán Georges. Las primeras vacaciones de los esposos Clinton, después de que dejó de ser presidente de los Estados Unidos, fue en la República Dominicana. Ha vuelto varias veces.
Oscar de la Renta, nuestro Oscar de la Renta, ha vestido a las últimas 4 primeras damas de los Estados Unidos. Lamentablemente, la nueva primera dama no ha visto la luz todavía, pero eventualmente creo que la convenceremos para que sea la 5ª en eso. Nos pasaré un tiempo sin embajador de los Estados Unidos, hay muchos aspirantes al cargo. Pero yo quiero terminar con una cosa que dijo el presidente Obama en este libro sobre cómo era su experiencia durante su campaña para senador de los Estados Unidos. Porque es un libro escrito antes que él sea candidato a la presidencia. Fue escrito, terminado en el 2006. Él dice lo siguiente: al final de la reunión, la gente suele acercarse a estrellarme la mano, tomar fotos o darle un empujoncito al hijo que quiere un autógrafo. Me obsequian cosas, artículos, tarjetas de negocios, notas manuscritas, medallones de las Fuerzas Armadas, pequeños objetos religiosos y talismanes de buena suerte. Y en ocasiones alguien me toma la mano y me dice que tiene muchas esperanzas puestas en mí, pero que teme que Washington me cambie y que acabe siendo como todos los demás que están en el poder. Por favor, siga siendo como es, me dicen. Por favor, no nos decepcione. Y esa solicitud, esa plegaria, damas y caballeros, creo que desde el martes pasado la están haciendo gran parte del mundo. Gracias. Gracias, embajador. Voy a ser breve porque ya creo que ustedes han tocado algunos de los puntos más importantes, pero cuando yo leí este libro, La audacidad de la esperanza, la primera cosa que pensé es cómo pudo haber tiempo el señor Obama escribir esto, porque la verdad es que es un libro muy bien escrito. Él ya mencionó a Alicia la parte donde él viaja a New Orleans, Nueva Orleans, después del huracán Katrina. Y ese párrafo cuando él habla de lo que él ve en New Orleans, toca el corazón, porque obviamente ese señor fue afectado no como político, como ser humano, por lo que él vio en New Orleans en aquella vez. Y lo que llama la atención más de este libro para mí, lo que me da muchas ganas de leer el otro libro, creo, escrito en el 96, Sueños de mi padre, que debería ser aún más real y verdadero, y sin pensar en cómo puede afectar esta frase mis ambiciones políticas. Es lo que llama la atención para mí. Este libro es la honestidad intelectual de este señor y de su aspecto humano, más que eso, que se lee y es como hablar con el señor, porque obviamente en el libro él da muchas gracias a las personas que ayudaron a él en escribir este libro, pero él escribió este libro. Él hizo varios cambios después de sugerencias de personas, pero las palabras son de él. Y yo no entiendo como un señor que es senador, bastante activo, es buen padre, hace todo eso, más escribe este libro, no lo encuentro. La verdad es que este libro, más que plantear algunas posiciones específicas, el presidente Obama siempre ha sido en contra de la guerra en Irak, y tiene algunas ideas y posiciones políticas claras. Pero
yo creo el tema más importante no es sobre alguna política en general, es cómo cambiar la política. Y eso creo que ha sido uno de los motivos por que él ganó, porque su mensaje al pueblo de los Estados Unidos no ha cambiado desde esa famosa noche cuando él dio el keynote address, el discurso más importante de la convención demócrata en 2004, cuando estaba el senador Kerry como candidato. Esa famosa frase que ya mencionaron de que no hay una América negro, no hay América Latina, latino, hay un Estados Unidos de América. Eso no ha cambiado. Eso ha sido la clave de todo lo que él representa. Y cuando toca temas muy difíciles, como es la cuestión en los Estados Unidos del matrimonio entre homosexuales, él lo hace de una manera muy respetuosa y él pide a los demás estadounidenses de usar palabras con más cuidado. Por ejemplo, él llama, cuando se habla de este tema del matrimonio entre homosexuales, él da, por ejemplo, los que están de contra, algunos dicen la frase, it's not Adam and Eve, it's Adam and Eve, it's not Adam and Steve. Es decir, que es Adam y Eva, no Adam y Esteban. Y él llama ese tipo de lema cheap parlor tricks, como trucos de un mago malo, falso, un mago muy mediócrata. Y él dice que tenemos que usar palabras, tenemos que cuidarnos más con nuestras palabras y respetar al otro. Y una de las primeras cosas que él hizo cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos fue nominar a un conservador, un pastor conservador que se llama Rick Warren, que ha escrito uno de los libros más exitosos de non-fiction. Que no sea ficción. Que no sea ficción, que se llama La vida con propósito, The Purpose-Driven Life. Y este pastor es en contra del matrimonio entre homosexuales y obviamente el presidente Obama está en favor. Esa decisión fue muy criticado por muchos grupos que están en favor de los derechos de los homosexuales y muchas otras personas, pero él quiso iniciar su presidencia desde la primera decisión diciendo, mira, no vamos a estar de acuerdo siempre, pero vamos a dialogar, vamos a hablar uno al otro y respetar las posiciones de los demás. Da otro ejemplo que cuando él era senador, él recibió un email de una persona que estaba en contra del aborto y el presidente Obama es en favor de los derechos de aborto en los Estados Unidos. Y el señor dijo, yo leo su página de web y da una impresión que la gente que están en contra del aborto, que no nos interesa la dificultad de las mujeres que enfrentan esa decisión. Y me siento mal leer su página de web porque no representa, tú estás como dando una sobresimplificación a nuestra posición. Y esto afectó mucho al presidente Obama hasta que él cambió su website, su página de internet, para representar la posición contraria de una manera más respetuosa, unió su gente y dijo, mira, para trabajar conmigo tienes que cambiar la manera de expresarse, tener más respeto. Pero eso también va a ser un desafío para el presidente Obama,
porque todos los que trabajan para Él, yo también, tenemos que empezar a hablar como Él. Tenemos que empezar a pensar como Él y no siempre se dice en inglés ir para el jugular, tratar de matar a la otra persona. En vez de, tenemos que escuchar más y criticar menos a veces. La segunda área donde Él quiere cambiar la política en los Estados Unidos es en el área de cómo se hace la política, cómo influye el dinero, cuáles son las reglas. Y ya hemos visto desde el inicio de su presidencia, ha hecho muchos cambios en la política de los lobbies, de los lobistas, hasta que si uno va ahora a la página de web de la Casa Blanca, está fuera de acción porque están ya entrando los nuevos cambios de él. Si uno hoy mismo, espero que mañana va a ser diferente, dicen que hemos cerrado esto porque vamos poniendo todos los cambios que él ha hecho con sus sus primeros actos como presidente. Y esto yo creo que va a tener un impacto profundo en la política de los Estados Unidos. Ya hemos señalado las cuestiones de raza en los Estados Unidos. Ya hemos visto que el presidente Obama no era el candidato negro. Al inicio de su campaña para senador, los primeros que apoyaron a él fueron grupos negros, negociantes negros. Pero después su apoyo amplió porque él obviamente representa mucho más de una solución a los problemas de discriminación en los Estados Unidos. Él nota que los Estados Unidos en el 2050, los expertos prognostican que ya en el 2050 los Estados Unidos va a ser un país minoritario blanco. La minoría en el 2050 van a ser blancos por los cambios de la población. También en este libro se ve que esto no es un hombre ingenuo. Sí, tiene sus ideales, pero es muy realista y habla de 3 cosas que hay que tener para ganar en la política. Primero, el dinero y lo que representa él, eso como desafío para el cambio, porque la verdad es hay que tener dinero para ganar en la política. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener una política mejor? ¿Cómo podemos ganar dinero y sin tener intereses demasiado fuertes de los intereses especiales? La segunda es apoyo de organizaciones. Y el libro habla mucho de las organizaciones que siempre están como haciendo preguntas a los políticos. ¿Cuál es su posición en esto? ¿Cuál es su posición en esto? Y ellos quieren, estas organizaciones quieren un político 100% en su campo sobre cada cosa. Entonces, el político estas organizaciones dan como, ¿cómo se dice? Los cuestionarios. Sí, cuestionarios. Y hay que llenarlo. Y él lo está leyendo y ¿cómo puede responder a esta pregunta? Porque me da un sí, un no, pero no es tan fácil. La cosa es mucho más complicada. Y la última cosa que él habla es sobre los medios. Y la primera cosa que él dice sobre los medios, hay que tener el apoyo de los medios, no puede ser el enemigo de los medios en los Estados Unidos y ganar la presidencia. Y la primera cosa que el presidente Obama hace es que habla honestamente que, mira, yo no tengo problemas con los medios me han dado casi demasiado apoyo y me han dicho cosas de mí que la realidad no merezco.
Entonces él reconoce que ha tenido un free ride un poquito, un poco fácil con los medios. No sé si ustedes sabieron, pero en los Estados Unidos hay un show muy famoso que se llama Saturday Night Live, de comedia que sale por las noches los sábados. Y ellos burlaron del hecho de que los medios estaban adorando al presidente Obama. Y eso fue una cosa muy interesante en la política, porque después los medios, después de que salió ese show de Saturday Night Live, los medios empezaron a criticar un poquito más al presidente Obama. El libro habla un poco de Lincoln, como ya señalaron, del Franklin Delano Roosevelt, un otro presidente que tomó la posición, tomó el poder en un momento muy difícil. Y finalmente, dos cosas. Los últimos dos cosas. Como ya señalamos, habló un poco del comercio, libre comercio. Este libro es muy diferente de la campaña. Si uno escucha solamente al presidente Obama durante su campaña, uno podría pensar que no está en favor del libre comercio, pero la realidad es mucho más como el libro. Él toma una posición muy balanceada sobre el libre comercio y dice, por ejemplo, sobre el DR-CAFTA, él acepta que ha sido un plus en balance para la economía de los Estados Unidos. Él dice que el DR-CAFTA, en su libro, es un net plus, es en balance positivo para la economía. Pero, y habla de su decisión de votar en sí o votar en contra, porque él estaba dispuesto a votar en favor del DR-CAFTA, estaba considerando. Al final, él decidió votar en contra del DR-CAFTA porque dijo que el tratado no prestó atención suficiente a los perdedores del libre comercio. Y ahora sí, últimamente si uno veía su website, su internet, decía que estaba en contra del DR-CAFTA porque que obviamente iba a respetar el tratado, pero no le gustaba que no era suficientemente fuerte en el área de los derechos laborales y el medio ambiente. La última observación es mucho se ha hecho de la historia muy interesante de su trayectoria. Un hombre que a veces se ve un hombre que sale de un origen humilde, pero de que después la primera oportunidad que él toma un trabajo muy poderoso. O un hombre que sale de una familia rica y como noblesse oblige toma trabajos muy humildes y llega al poder. Pero en este caso tenemos las dos cosas. Un hombre que sale de una trayectoria muy humilde y cuando tiene la opción, mira, cuando uno es el primer afroamericano de dirigir el Harvard Law Review, el mundo es su oyster, así se dice. Él hubiera podido trabajar para cualquier ¿cómo se dice? Law firm, bufete de abogados, con un sueldo astronómico. Él decidió enseñar derecho y ser un organizador de comunidad. Y esa decisión fue increíble para una persona que sale del no saber que va a tener los recursos y la incertidumbre de qué va a ser mi futuro sin recursos. Entonces, y el hecho que él enseñó 10 años Constitución, no creo que se ha apreciado suficientemente en los Estados Unidos, porque eso habla mucho, porque la Constitución para nosotros es lo que más nos une. Ni importa si uno es de la izquierda, de la derecha, republicano, demócrata, los principios de la Constitución son
lo más importante para nosotros como pueblo, y ese hombre es experto en la Constitución. Y habla en la Constitución él ama la Constitución, pero también reconoce que en la Constitución hubo el pecado original, la esclavitud. En la Constitución de los Estados Unidos, originalmente un hombre negro valía 3/5, 3/5 de un hombre blanco. Obviamente eso cambió. Pero él habla de eso y recomiendo, si no lo han leído, que lean el libro. Es fantástico y voy a salir a comprar Los sueños de mi padre.